Mi nombre es Luisa Vizcarra Cotasec, gerente de Centros de Servicio Infonavit, también conocidos como CESI. Me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar para que juntos continuemos resolviendo todas sus dudas relacionadas con el instituto y los productos y servicios que ofrecemos. Una de las prioridades del Infonavit es ampliar y mejorar la comunicación con las y los trabajadores para que tengan un mayor entendimiento de todas nuestras opciones de financiamiento que pueden obtener, que sepan qué buscamos, satisfacer sus necesidades y, bueno, cumplir su derecho principal a adquirir una vivienda. Pero no solo es eso, queremos que sepan que hoy el Infonavit es la mejor opción para solicitar un crédito hipotecario, ya que los financiamientos del instituto cuentan con la tasa más baja del mercado hipotecario. En otras palabras, hoy comprar una casa con crédito Infonavit es más barato que con un crédito bancario. Además, recientemente el Infonavit aumentó el monto máximo de crédito y amplió la edad máxima para solicitarlo. Bueno, pues ahora sí, para ahondar en estos temas, contaremos con la presencia del director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez. Así, en estas transmisiones y en las anteriores, queremos invitarlos a ustedes a que nos hagan todas las preguntas en los comentarios para resolverlas juntos. Y bueno, vamos a entrar en materia de lleno en este live. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro director general, Carlos Martínez, quien será nuestro aliado para resolver todas sus dudas y brindarnos toda la información sobre tasas de interés, montos máximos de crédito, la ampliación de la edad. Y bueno, estamos aquí, director, bienvenido, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Luisa, y saludo a todos en el Facebook Live. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este diálogo, sobre todo poderles informar directamente qué estamos haciendo en el Infonavit, escuchar sus dudas y resolverlos. Una de las cosas que nos hemos encontrado en todo el país es que persisten mitos sobre el instituto, sobre su funcionamiento, y que a veces la información de lo que nosotros hacemos, de los cambios que hemos hecho en esta transformación de la vida pública de México, no llegan a la gente, y queremos utilizar este espacio precisamente para informar de manera directa y sin intermediarios cómo funciona. Y por eso queremos hablar de tres cosas el día de hoy. El primero, de las tasas de interés, qué son, cómo funcionan, cuál es la tasa del Infonavit. Hay todavía esta idea de que es mucho más caro que un banco, por ejemplo, o que está en un nivel particular. Dicen, el Infonavit presta al 12%. Eso ya no es así. A partir de 2021 es que el Infonavit tiene una tasa diferenciada que es contraria a la lógica bancaria. Entre menos ganes, menor tasa pagas. El segundo tema que vamos a tocar, desde luego, tiene que ver con los montos máximos de crédito. Nos estábamos dando cuenta que habían personas que podían pagar más para su crédito, obtener un mayor monto y poder comprar una mejor vivienda. Y decidimos hacer un aumento en los montos máximos de crédito, sin dejar de señalar que los montos que presta el Infonavit están asociados al salario de las personas. ¿Esto qué quiere decir? El Infonavit, por ley, no te puede cobrar por tu crédito más del 30% del salario que tengas registrado en el Seguro Social. Y por eso es importante que ustedes como trabajadores revisen con cuánto los registra su patrón, con cuánto los registra su empresa. ¿Por qué? Muchas veces las empresas dicen, te registro con el salario mínimo y te pago por fuera lo demás. Si registran con el salario mínimo, aunque ganen más dinero, el Infonavit solo les puede prestar contra el salario que se registra ante el Seguro Social. Y eso a veces les quita la posibilidad de comprar una mejor vivienda, aunque pudieran pagarla. Entonces, aumentamos los montos de crédito, pero mantenemos esta distribución para que siempre sean cobros justos y estén basados en el salario de las personas. Y el tercer elemento que vamos a tocar tiene que ver con la edad máxima para sacar un crédito. La edad que tenía el Infonavit hasta hace unos meses era de 65 años como máximo. Y entonces lo que hacía el Infonavit era sumar la edad del trabajador y el plazo del crédito. Y esa suma no podía exceder de los 65 años. Entonces imagínense que ustedes tenían 35 años, podían sacar su casa a 30 y cumplían con el parámetro.
Pero si tenían 38 años, incluso 40 años, el Infonavit te prestaba solo a 25 años. ¿Y esto qué efecto tenía? Que te prestaba menos y te prestaba por menos tiempo. Al extender la edad más plazo a 70 años, le damos la oportunidad a que personas que tienen 40 años o 50 años se les extienda el plazo a pagar, disminuya o se quede igual su mensualidad y tengan la oportunidad de hacerse de un patrimonio con mayor ahorro previo en la subcuenta de vivienda. Esos 3 temas vamos a tocar hoy. Muy bien, director, exactamente. Y bueno, ¿le parece bien si damos inicio con la primera pregunta? Claro que sí, me parece excelente. Excelente, ya tenemos a mucha gente conectada. Sigan mandándonos todas sus preguntas en los comentarios. Estamos muy contentos de recibirlos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la tasa de interés que maneja el Infonavit y por qué dicen que es más barato que en el banco? Bueno, primero por 2 cosas. ¿Cuál es la lógica de la tasa? La tasa de interés define el costo del dinero. Eso es lo que hace cualquier tasa de interés. Entonces, lo que hacen los bancos es establecer que quien tiene menos posibilidad de pagar es más riesgoso y por lo tanto te prestan a un mayor costo. Eso es lo que hacen los bancos. Nosotros lo que hicimos fue hacer una tasa de interés con una lógica absolutamente contraria. Quien menos gana, menos puede pagar una tasa de interés más alta. Y por lo tanto lo que hicimos es que si ganas el salario mínimo, la tasa de interés es del 2%. Y va aumentando la tasa de interés conforme más ganas en el seguro social o conforme te esté registrado tu patrón. El salario tope en el seguro social es de 72,000 pesos. Y cuando llegas a ese salario, la tasa es de 10.45%. Eso hace que en promedio el Infonavit preste a una tasa de 8.20%, más o menos. Y ese 8.20% es más bajo que cualquier banco hoy y que la máxima bancaria. La tasa máxima bancaria hoy ronda el 16%. Entonces, lo que hacemos nosotros es prestar en una tasa justa, basada en el salario de las personas y que permita a las personas pagar su crédito en el tiempo. Así funcionan las tasas del Infonavit. Hoy ustedes lo pueden comprobar. Si ganan, por ejemplo, 17,000, 18,000 pesos al mes, van a encontrar en el banco una tasa del 16%, mientras que en el Infonavit alcanzarían una tasa cercana al 8.66%. Eso hace que el costo del Infonavit, el costo del dinero que pone el Infonavit es mucho más barato. Y otra de las razones es que, ¿por qué cobramos tasa de interés? Porque muchos nos han preguntado eso. Y la razón de por qué cobramos tasa de interés es que el Infonavit también es un fondo de pensiones. Entonces, el interés que se paga por parte de los acreditados se les devuelve a quienes no sacan un crédito y están ahorrando también para su pensión. El Infonavit no da minusvalías al ahorro, como sucede, por ejemplo, en la Afore o en los fondos de ahorro para el retiro. El Infonavit está obligado a pagar al menos lo que haya de inflación en el año previo. Y entonces lo que hacemos es, con el recurso que pagan los patrones de las aportaciones a favor de los trabajadores, con lo que pagan los acreditados de sus créditos y con las inversiones que hace el Infonavit, se les devuelve a 70 millones de mexicanos un rendimiento a su cuenta de ahorro. Gracias, director. Excelente respuesta y muy completa. Hemos tenido muchas preguntas en torno a la tasa de interés y de verdad que agradezco nuevamente a los 400 usuarios y derechohabientes y personas conectadas ya en este live. Muchas gracias. Sigan conectándose y mandándonos todas sus preguntas. Tenemos otra pregunta, director. Dice, ¿con los niveles de inflación que hay actualmente, subirán las tasas en Infonavit? No. Hemos hecho un compromiso de no subir las tasas de interés y mantenerlas en este esquema progresivo, el que menos gana, menos paga, para lo que resta de la administración hacia 2024. Entonces, a pesar de que en las condiciones actuales del mercado hay una tasa de referencia del Banco de México que ha aumentado, tasas bancarias que han aumentado e inflación que ha aumentado, en el Infonavit no vamos a mover las tasas de interés y seguiremos prestando siempre de manera justa
con un interés menor para quien menos gana. Gracias, director. Pues ya lo escucharon, no se suben las tasas de interés. Es muy importante para saber cuánto es el monto que se les puede prestar de crédito hipotecario, que entren a mi cuenta Infonavit, es mi cuenta.infonavit.org.mx. Conéctense, realicen su precalificación para saber exactamente cuál es el monto que se les puede prestar. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta Jaime, ¿por qué debo más de lo que me prestaron? Esto es muy recurrente e interesante escucharlo. Adelante, director. Las personas que tienen esas deudas eran los créditos que se sacaron antes de 2016. Todos esos créditos estaban denominados, ustedes los pueden ver en su recibo de pago, en veces salarios mínimos. ¿Y qué significa esos créditos? Que estaban en términos reales, es decir, que conforme subía la inflación, subía el saldo del crédito. Entonces te imaginarás, Luisa, que cuando pasa eso nunca baja. Claro. Pongo un ejemplo, alguien que deba 100,000 pesos al final de este año, en enero, simplemente con la inflación de este año, va a deber 108,600, sin importar si pagó todo este año. Y eso es algo muy injusto para los trabajadores, porque se despiertan con una deuda mayor a la que tenían en diciembre. Y por eso estamos invitando a todos los usuarios que tengan créditos en veces salarios mínimos a que los conviertan a pesos. Convertirlos a pesos es un seguro contra la inflación. ¿Por qué? Porque congela el saldo del crédito, congela la mensualidad y permite a las familias saber cuánto van a seguir pagando sin modificar el plazo de su contrato. Y además lo pueden hacer muy fácil a través de mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí con su número de seguridad social, un correo electrónico y su contraseña, ustedes pueden tener acceso a su crédito, buscar el programa de responsabilidad compartida y olvidarse de que su crédito suba cada enero. Gracias, director. Recuerden, responsabilidad compartida. Es muy importante que lo consulten a través de mi cuenta. Si tienen algunas dudas, es importante que recuerden que tenemos 89 centros de servicio Infonavit a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana. Acérquense, hagan una cita y todos los asesores los van a atender de una excelente forma. Muy bien, director. Tenemos otra pregunta que nos dice por aquí. ¿Es cierto que el próximo año subirán las mensualidades de los créditos? No, quienes tengan un nuevo crédito en pesos, es decir, quienes hayan sacado sus créditos a partir de 2021, no van a tener aumento de nada. Las mensualidades se quedan congeladas. Quienes conviertan su crédito de salarios mínimos a pesos, las mensualidades se quedan congeladas. Los únicos que probablemente experimenten un fenómeno han sido los que sacaron un crédito en pesos en 2017 o 2018. Esos primeros créditos en pesos tenían la característica de que cada año subían para llegar a la mensualidad real del crédito. Es decir, el Infonavit subsidiaba una parte de la mensualidad y ese subsidio se acaba o se va disminuyendo cada año. Son créditos en pesos sacados entre 17 y 18, pero los créditos que se conviertan a pesos o los nuevos créditos en pesos a partir de 2021 no tienen ningún aumento cada año. Gracias, director. Excelente. Va muy relacionada esta pregunta nuevamente con las tasas de interés. Nos pregunta aquí Lorena, ¿cómo sé qué tasa de interés tiene mi crédito? ¿Cómo saberlo? Hay dos formas de saberlo. Uno es en el contrato de crédito. Ustedes pueden ver cuál es la tasa a la que se pactó ese contrato. El crédito es un contrato donde a cada parte se le establecen sus derechos y obligaciones. En el contrato de crédito se establece la tasa. Por ejemplo, aquí aprovecho para informarles a quienes tienen un crédito en salarios mínimos, a veces me dicen, oye director, aquí en el contrato dice que mi tasa es del 4%. Sin embargo, cuando me convierto a pesos es de 6%. No me conviene. Yo les digo, sí les conviene. ¿Por qué? Porque la tasa en salarios mínimos, por ejemplo, era una tasa adicional al aumento de la inflación. Entonces, si bien en el contrato dice que es del 4% la tasa de interés, el saldo aumenta con la inflación. Si hacemos cuentas, simplemente con la inflación de este año, la tasa de ese crédito sería del 12,5%. Entonces,
Lo que hay que ver son las condiciones del crédito. Si es en salarios mínimos, es un crédito que se actualiza con la inflación y después con la tasa de interés del contrato. Si es un crédito en pesos, solo se actualiza con la tasa de interés nominal que viene en el contrato. Y si es un nuevo crédito en pesos que salió a partir de 2021, la mensualidad no tiene aumento, es una mensualidad congelada a lo largo de la vida del contrato. Perfecto, director, muchísimas gracias. Esto es muy importante, el tema del estado de cuenta. De verdad, cada crédito es distinto. No se dejen llevar por falsos gestores o falsos intermediarios que les quieran asesorar sobre su crédito. Acérquense a nuestros canales institucionales y para lo que suena difícil, Infonavit Fácil, no olviden también visitar nuestra página infonavitfacil.mx. Muy bien, pues tenemos otra pregunta, nos dice Luis Barrios. Lo del aumento de los montos para un préstamo, ¿solo subió la cantidad máxima o también la mínima? La última vez que pregunté, con lo que me prestaron, no completaba nada. Aumentaron todas la curva de montos máximos de crédito, ¿no? Entonces, desde el mínimo hasta el máximo hubo aumentos para todas las personas que quieran sacar un crédito, y si eso se combina con edad, pueden tener aumentos importantes. Por ejemplo, un crédito de alguien que tiene 40 años y pedía o antes le alcanzaba con 430,000 pesos, hoy tendría un crédito de 500,000 pesos a la misma tasa de interés y sin cambiar la mensualidad. Entonces, siempre es algo bueno ver cómo se mezcla la edad más monto máximo de crédito y ver cómo les beneficia. Esto entró en vigor a partir del 15 de noviembre y por lo tanto seguramente, Luis, si tú hiciste tu operación antes y la vuelves a hacer hoy, vas a tener mayor monto de crédito. Gracias, director. Muy clara la respuesta. Tenemos otra pregunta más. Judith nos dice, ¿cómo se conforma el pago de mi crédito? Creo que ha sido también una pregunta recurrente que nos queda esa duda, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el pago de un crédito? Bueno, también cada contrato de crédito y cada crédito es distinto. Por ejemplo, en el crédito en salarios mínimos se conformaba, el pago de la mensualidad se conformaba de la mensualidad del crédito más la aportación patronal. Todo eso sumaba para la mensualidad y se distribuía proporcionalmente en capital e intereses. Ahora, con el nuevo crédito en pesos, tenemos la posibilidad de que la mensualidad es fija y se cubre por parte del trabajador y la aportación patronal no paga intereses, sino paga directamente capital, y eso hace que el tiempo de pago sea más corto porque cada mes el patrón va aportando directo al capital. Entonces son dos esquemas de pago, pero se conforma siempre la mensualidad completa, va una parte a capital, una parte a intereses, y la cuota patronal tiene distinto elemento de pago dependiendo del contrato de crédito. Y otra vez, si conviertes tu crédito a pesos, puedes hacer que la cuota patronal pague capital. Excelente, director. Al final todo suma. Muy bien, nos pregunta Alan Eduardo Briceño. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Alan. Tengo una pregunta. Si requiero el efectivo para comprar una vivienda, ¿se puede? No, Alan, no se puede. Las actividades o la actividad hipotecaria en el país tiene que ver con un contrato de crédito. Nosotros pagamos a tu nombre la vivienda, tú escoges la casa, tú escoges el notario que quieres, tú escoges cómo la quieres, y el pago lo hace el Infonavit. Además, tú puedes pagar una parte en efectivo y otra parte con Infonavit, o puedes pagar una parte con Infonavit y otra parte con un crédito bancario, pero se hace la transacción formal de la vivienda. ¿Por qué se hace así? Porque lo que privilegiamos es que la transacción sea sobre propiedades que no tengan gravamen, que estén limpias, o sea, que no tengan algún problema jurídico, etcétera. Lo que queremos es que las personas inviertan su dinero en una propiedad que les genere pues un beneficio a lo largo del tiempo. Si compran un bien emproblemado, por ejemplo, pues probablemente acaben sufriendo más con ese bien. Y por eso es que las transacciones, cuando están aparejados a un crédito hipotecario y la casa se queda como garantía, suceden de esta manera. Tú mandatas directamente al Infonavit sobre la transacción que quieres hacer y el Infonavit la ejecuta junto contigo. En el caso de los créditos para construir tu vivienda,
ahí sí se puede lo que dices. Por ejemplo, tú podrías tener ya un terreno y puedes sacar el crédito Construyo Infonavit. Con Construyo Infonavit, el Infonavit te da primero un 30% del dinero del crédito, te lo deposita a tu cuenta, tú inicias la construcción y luego te deposita el resto del dinero. Y con eso tú completas la construcción en tu tiempo, a tu forma y a tu gusto. Excelente, director. Muchas gracias. Y es una duda constante, ¿eh? El instituto no da el dinero en efectivo. Tengan mucho cuidado de no ser engañados. Hay que tener mucha lectura y mucho conocimiento. No duden en acercarse con nosotros. Fernando Loredo nos dice, ¿cuánto es el monto para adquirir casa o terreno? Tengo 43 años. Bueno, ahí, Fernando, depende definitivamente del salario que tenga registrado ante el Seguro Social. El monto de crédito se determina con base en el salario. Lo que sí te beneficia ahora es que con tu edad y con la medida que tomamos de aumentar la edad más plazo a 70 años, hoy tendrías 27 años para pagar tu crédito. Y eso hace que tu monto de crédito aumente y que el plazo, la mensualidad no cambie y que tengas la oportunidad de pagar tu casa, pero tu monto de crédito depende del salario que tienes con el Seguro Social. Una forma relativamente sencilla de calcularlo es a través de mi cuenta Infonavit. Hay un sistema que se llama precalificación de crédito. Ahí tú te puedes precalificar, el Infonavit jala los datos del sistema del Seguro Social, donde viene registrado tu salario, y con base en ese salario te determina el monto de crédito. ¿Cómo lo determina? Como ya lo decía, lo que busca el Infonavit es que en tu crédito no pagues más del 30% de mensualidad. Por ejemplo, si ganas 10,000 pesos al mes, la idea es que tu crédito, como quede, es que pagues 3,000 pesos al mes. Y esto te da el beneficio de que gastas eso en vivienda y tienes el resto de tu salario para gastar en otros bienes y servicios que te hagan falta. Gracias, director. Muy bien, pues seguimos con más preguntas. Muchas gracias a toda la gente que se acaba de conectar. Ya tenemos muchos seguidores, mucho público en esta transmisión en vivo. René Arias nos dice, quiero abonar a Capital, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedes hacer, René, a través de dos maneras. Uno, a través de mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí tienes el estatus de tu crédito y ahí tú puedes hacer el pago directamente metiendo los datos de tu tarjeta y puedes depositar directo al Infonavit sin ningún cargo. Eso es muy importante. El Infonavit tú puedes abonar a Capital desde el primer año de pago sin ninguna penalización. Contrario a lo que sucede en los bancos, que te penalizan por adelantar pagos de tu crédito en los primeros años. La otra es solicitar un depósito referenciado al Infonavit con tu crédito y pagar en ventanilla bancaria un depósito Capital. Son las dos formas, lo puede ser electrónico o físico y siempre puedes abonar sin penalizaciones. Gracias, director. Gracias. Ricardo Mancilla Domínguez nos dice, sí es bueno aclarar la edad de 70 años y cómo funciona edad más plazo. Muchas gracias. Ricardo, es un tema muy importante lo que preguntas. Yo te diría que lo pienses de la siguiente manera. La edad más plazo tiene que ver con sumar 30 años, que es lo que la ley dice que es el máximo para comprar una casa, más tu edad. Entonces, si tienes 60 años, edad más plazo te daría 10 años más. Entonces tu crédito sería por 10 años. Y el monto se establecería para que puedas pagar en 10 años. Si tienes 65 años, tienes 5 años para pagar. Y así sucesivamente. Entonces tú piensas que la edad más plazo límite es de 70 años y es precisamente así. Tú tienes que restar del 70 a tu edad y ves el plazo que te queda remanente. No, así funciona edad más plazo y con el aumento le da la oportunidad a personas que tienen 60 años, por ejemplo, de tener un crédito a 10 años para pagar su casa. Gracias, director. Es bueno aclararlo, como bien lo dice Ricardo. Muy bien, tenemos otra pregunta de Gigi San. Nos dice Gigi, buenas tardes, ¿edad máxima para adquirir un crédito Infonavit? Vamos a recordarlo. Otra vez, 70 años, en edad más plazo 70 años. ¿Qué pasa si tienes los 70 años cumplidos? Tienes que pagar el crédito pues prácticamente en ese mismo año con tu cuenta de vivienda Infonavit. O a lo mejor tomas de crédito simplemente su cuenta de vivienda Infonavit y todo el resto lo pagas en efectivo para hacer la transacción, ¿no?
pero con el edad más plazo en 70 años te da la oportunidad de extender, sobre todo a partir de los 40 años, puedes extender tu plazo, tu mensualidad y tu monto gracias a esta medida. Gracias, director. Pues bueno, con el gusto de decirles que tenemos ya 550 espectadores. Nos da mucho gusto llegar a tanta gente y qué mejor que de la mano del experto, de nuestro director general, para solucionar todas las dudas de estos valiosos temas. Tenemos otra pregunta más. Contraté mi crédito hace poco, pero me quedé sin trabajo. ¿Cambiará mi tasa de interés? No cambia tu tasa de interés. Si adquiriste tu crédito a partir de 2021 con el nuevo crédito en pesos Infonavit, tu mensualidad se queda fija. Antes, quienes sacaron su crédito en el pasado, se daban cuenta que cuando perdían el empleo subía su mensualidad. ¿Por qué? Porque el 5% del patrón se incluía en el mes a mes. Ahora, como el 5% patronal paga directamente el capital, la mensualidad siempre es fija. Entonces, si usted perdió el trabajo y tiene un nuevo crédito en pesos, su mensualidad no varía y no cambia la tasa de interés. Gracias, director. Muy bien, tenemos otra pregunta más. ¿Por qué las tasas de interés son altas? Bueno, eso es un tema que respondimos al inicio de la conversación. Decíamos que las tasas de interés en el Infonavit hoy son las más bajas que puedan encontrar. ¿Por qué son bajas? Porque sí es un sistema progresivo de tasas. El que menos gana, menos paga. Si ganas el salario mínimo, el Infonavit te presta al 2%, incluso por debajo de la inflación, sin ningún truco. Es al 2% y además se queda con la mensualidad congelada y el saldo siempre va a la baja. Ese es el nuevo crédito Infonavit a partir de 2021. Para quienes ganan más, quienes están en el tope del salario, que son 72,000 pesos, la tasa de interés es de 10.45%, que es incluso más abajo que los propios bancos. Hoy las tasas bancarias se encuentran entre el 9 y el 16%, mientras que las tasas de Infonavit están entre el 2 y el 10.4%, siendo el promedio 8.23%. Entonces el Infonavit presta más barato que nunca en un crédito que es con plazo fijo, tasa fija y mensualidad congelada. Esto es muy importante. ¿Qué pasa si sacaste tu crédito antes y quieres las nuevas condiciones? Convierte tu crédito a pesos. Convertir tu crédito a pesos hará que adquieras las nuevas condiciones del crédito Infonavit. Ahora, ¿por qué cobramos tasa de interés si son una institución de seguridad social? Porque es una pregunta que también nos hace y creo que es parte de lo que preguntaban. Bueno, cobramos tasa de interés porque con esos intereses le pagamos a los ahorradores. No es un dinero que se quede en el Infonavit, sino que alguien que paga un crédito da recursos para que alguien que no tiene un crédito tenga rendimientos a su ahorro. Porque el Infonavit también es un fondo de pensiones. El Infonavit, si no lo usas, se te devuelve al momento de tu jubilación o se anexa a tu Afore para que crezca tu tasa de mensualidad del Afore. Gracias, director. Información súper importante, muy valioso y resaltar tasa mínima del 2%, tasa máxima del 10%, promedio 8.23. Es muy importante que lo consideren, que lo tomen en cuenta y que no se dejen engañar. Yo insisto, tomen en cuenta nuestros canales institucionales. Tenemos otra pregunta más y nos dice Judith, si mi crédito es en vez de salario mínimo, ¿cuánto aumentará mi mensualidad en enero? Como lo vimos anteriormente, la mensualidad en enero se espera que aumente contra la inflación que cierre este año. Por ejemplo, si la inflación cierra en 8.5%, el saldo que tengas al mes de diciembre aumentará en esa cantidad. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos este año? Cuando empezó enero de 2022, la inflación del año 21 cerró en 7.36%. Sin embargo, tomamos la decisión de que quien tuviera un crédito solo aumentara en 4.99%. Fue una decisión que tomamos en conjunto, empresarios, sindicatos y gobierno, para que a las familias no les afectara tanto el alza inflacionaria de 2021. Para el caso de 2023, seguramente haremos una decisión similar. Sin embargo, si nos vamos a lo común, les diría que impactaría en lo que impacta la inflación. Esa sería la tasa máxima a la que se podría aumentar tu crédito en enero.
Gracias, director. Muy bien. Otra pregunta más dice, ¿por qué mis mensualidades aumentan si mi tasa de interés es fija? En el caso de que tengas un crédito de los que estaban en salarios mínimos o los que estaban en pesos del régimen anterior, tienen esta característica. La tasa, lo que pasa es que en la mensualidad se compone por una parte de interés, una parte capital y una parte de la aportación patronal. Y además, quienes estaban en salarios mínimos, el salario mínimo o la UMA, porque a partir de 2016 los créditos actualizan conforme la unidad de medida y actualización. Ajá. Y eso hace, la UMA, cada mes se mide la UMA. Entonces cada mes se va deslizando el saldo real del crédito y se va actualizando el cómputo de la mensualidad. En el caso de los créditos en pesos de 2017 o 2018, esos créditos en pesos tenían aparejado un subsidio que daba el Infonavit y que iba quitando cada mes. Empezabas con un subsidio alto y el Infonavit va quitando el subsidio cada mes. Entonces se va deslizando la mensualidad, ¿no? Entonces más o menos tienes un deslizamiento de 4.5% para los créditos en pesos viejos. Para los créditos en BCMs tienes un deslizamiento por el cambio en la inflación, y para los nuevos créditos en pesos la mensualidad es congelada y nunca sube. Muy bien, director, muy bien. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué pasó o qué pasa con el interés si contraté mi crédito en vez de salario mínimo o en UMA? Bueno, ¿qué pasa con el interés? Primero, si un crédito está en vez de salarios mínimos, cuando se hace el pago de la mensualidad, lo primero que se cubre son comisiones, lo segundo es el interés y lo tercero es el capital. Entonces, quienes están en UMAs o BCMs tienen doble tasa. La primera es la de la inflación o la de la UMA y la segunda es la tasa de interés del contrato. Y con eso se calcula el alza en mensualidad y saldo insoluto del crédito. Por eso les digo que no solo vean, en el caso de los créditos anteriores a 2016, no solo vean la tasa de interés, sino fíjense en el valor de la UMA, que es el que determina, sumado con la tasa de interés, el costo real del crédito cada año. Gracias, director. Pues excelente información. Y bueno, lamentablemente con esta pregunta y con esta respuesta nos despedimos. Vamos a finalizar este Facebook Live. Pero bueno, sin antes agradecer nuevamente a nuestro director general por acompañarnos, darse el tiempo de formar parte de esta dinámica, que a todos nos gusta mucho, que ustedes siempre la reciben de una gran forma. No olviden registrarse en mi cuenta Infonavit y en Socio Infonavit también. Gracias. Muchas gracias, Luisa, y solo recordarle a las personas el mensaje de esta plática. Hoy el Infonavit presta más barato que nunca en su historia, con tasas de interés progresivas, y quienes tengan un crédito en salarios mínimos, conviértanlo a pesos, porque eso les da un seguro contra la inflación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Facebook Live. Gracias, director.